recordemos que nadie nace aprendido, entonces debemos de tener fe, amados hermanos, como dice el tema. Si estás en la roca, avanza con fe. El domingo escuché como el Señor le hablaba a mi esposa a través de la pastora y le decía que los hijos de Dios no solo hacen una cosa. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Porque hay muchos que creen que con que pasen a predicar es lo único que pueden hacer. Y otros creen que con que vengan a hacer la iglesia es lo único que pueden hacer, pero no es así. Jesús quiere que hagamos todo, pero a veces nosotros nos limitamos. Amén. A veces nosotros creemos que no podemos y que no podemos. Amén. Pero hay que seguir creyéndole a Dios que lo va a hacer. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer, ahí mismo en Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Eso pasa, amados hermanos, y yo lo cuento también porque a mí me ha pasado. Muchas veces creemos que estamos fundamentados en Cristo Jesús. Creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, pero realmente, amados hermanos, a veces nos equivocamos. A veces creemos que estamos fundamentados en la roca, pero a veces nos equivocamos. Por lo que debemos de ponernos a cuenta con Dios y pedirle. ¿Y sabe qué es estar a cuenta con Dios? ¿Sabe qué es ponerse en las manos de Dios? O mejor dicho, en la roca que es Cristo Jesús. Cuando tú vienes y te comienzas a postrar en la presencia de Dios. Cuando tú vienes y comienzas a ayunar. Cuando tú comienzas a hacer todo lo que a Él le agrada, entonces tu casa se está fundamentando en la roca. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando eso no pasa, amados hermanos, y decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia y no oramos y no ayunamos, ¿qué pasa cuando viene la tentación? Dice que la casa se cayó, dice, fue grande su ruina. Y es por eso que después dije, no, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a la iglesia porque me queda muy largo, porque la verdad que tengo muchos problemas, tengo con mi vecino. Amén. Esas son las lluvias, las tempestades, que debemos de entender que esta palabra nos da a entender a nosotros, porque el Señor en aquel tiempo hablaba por parábolas. Amén. Amén, amén, aleluya. Pero con esas parábolas nos quería dar a entender muchas cosas, que con la misericordia de Dios y con el discernimiento del Espíritu Santo podemos interpretar qué es lo que el Señor nos habla. Así es, amén, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Entonces, debemos de entender, amados hermanos, que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano, amados hermanos, se necesita de valentía, y la misma palabra de Dios lo dice, como lo decimos atrás. Dice que el camino de Dios es para valientes, no para cobardes. Amén. Amén, amén. Aunque duele esa palabra, amados hermanos, pero la palabra la da Dios. Amén. No la estoy diciendo yo, amados hermanos, está en la palabra de Dios. Así que no me lo crea por mí, sino créanlo al Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 8, 23 al 27, ahí mismo, la siguiente página. Y tiene por tema: Jesús calma la tempestad. Aleluya. Y entrando él a la barca, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Amén. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Una vez yo recuerdo, amados hermanos, que andaba en Amapala, y recuerdo que andamos con dos lanchas, porque andamos un gran grupo. Entonces nos dividieron en dos grupos. Recuerdo que los muchachos que andaban en la lancha nos decían a nosotros: procuren estar listos a las 3 para que regresemos a las 3, porque de las 3:30 en adelante el mar se embravece. Amén.
Entonces, nosotros bañamos ese día, nos divertimos y a las 3 nos andaban sacando ya los muchachos de la lancha. Nosotros no queríamos salir del mar, pero no comprendíamos. Después ellos asustados nos decían, vámonos porque si no nos va a ahogar el mar. Pero recuerdo que cuando salimos, como eran 2 lanchas, recuerdo que todo el mundo iba gritando, Jesús. Ahí sí se acordaban de Jesús, amén. Jesús, Dios mío, ayúdanos, que no nos pase nada malo. Y yo recuerdo que yo así iba, pero llorando, orando también, y también con temor, pero orándole a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, sálvanos. Pero la gente inquieta, Señor, ¿qué está pasando? Dios mío. Y allá sus hijos, traigan a mi hijo para aquí, dice, porque no sabemos si esta es la última vez que nos vamos a ver. Gloria a Dios. La otra lancha que venía atrás, el mar se la llevó para abajo. Recuerdo todo el mundo asustado. Amén. Yo estaba asustado, pero estaba quedito. ¿Qué podía decir, verdad? Ahí soy yo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, cuando el mar se embravece es tremendo. Quien lo calma, solo Dios. Entonces, recuerdo que la lancha se la llevó a la que venía atrás, se la llevó para abajo. Nosotros llegamos al muelle, pero ahí la lancha meneando y así nos salimos ahí, ¿verdad? Un poco dificultoso para salir de la lancha. Como a la media hora vimos la lancha que venía. Amén. Entonces, lo que les quiero dar a entender, amados hermanos, que uno se asusta cuando mira la tempestad, cuando mira esos problemas. Entonces, y entrando él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Amén. Ellos estaban sintiendo ahí en ese momento que ya no, amén, porque el mar dice que hasta cubrían, las olas cubrían la barca, amén. Entonces, decía un pastor por allá y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero él dormía, dice, pero decía un pastor mientras predicaba y decía, yo creo que Jesús no está dormido con tanto alboroto, amén. Y ellos gritando y nos vamos y ¿qué tal? ¿Verdad? Entonces, el pastor decía, yo creo que Jesús no estaba dormido, lo estaba probando, amén. A ver qué tanta fe tenían ellos. Pero no, ellos corrieron, Jesús, sálvanos, que perecemos, amén. Entonces dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí se levantó el Señor Jesucristo y vino y calmó la tempestad, levantó su mano. Los hombres se asombraron, ¿y qué hombre es este? Para que le obedezcan los mares, amén, y la lluvia. Entonces, lo que le quiero dar a entender, amado hermano, es que ese hombre es la roca, Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dice el tema, si estás en la roca, avanza con fe. La fe es muy importante, la fe la debemos de tener creyendo siempre en Jesús. Yo pienso, amados hermanos, que cuando no tenemos fe y Jesús nos dice, te voy a dar tal cosa, te voy a dar un carro, te voy a dar una casa, y no creemos o no lo creemos aquello, yo pienso que Jesús se ofende, amén. ¿Por qué motivo? Porque Él lo puede todo. Amén. Si usted sabe que puede leer y alguien viene y le dice, usted no puede leer, me imagino que se va a ofender, amén. Entonces Jesús lo puede hacer todo. Y yo pienso que cuando nosotros no creemos en lo que el Señor nos habla a través de los siervos, creo que Jesús se ofende, amados hermanos. Amén. Entonces, Jesús nos da a entender, amados hermanos, que Él es la roca y debemos de confiar en Él. Debemos de tener fe, creer que Jesús nos va a librar de todos los problemas, de todas las tempestades, amén, que estamos pasando. Amén. Porque esas tempestades, amados hermanos, son aquellas deudas, son aquellos problemas, amén, a los cuales usted siente que se está ahogando y que muchos dicen por ahí, no miro la claridad, no miro la luz, amén, y cuando tienen problemas, gloria a Dios. A veces a mí me hacen reír porque no sabía eso, amados hermanos, y hay gente que decía, mire hermano Armando, dice, yo no he visto la luz desde hace unos 3 años, no la miro, dice, pero tengo la fe en Dios que algún día la voy a ver. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, dice aquí, así nos pasa a nosotros como hijos de Dios, cuando estamos en problema y tristeza y angustia, la fe nos falla, la confianza en Dios se agota. Amén. Amén. Cuando estamos en problemas, amados hermanos, como les digo, la fe debe de existir siempre. Dios quiere que confiemos siempre.
Pero Jesús nos deja a veces que pasemos diversas pruebas para hacernos fuertes, que comencemos a creer en Él. Los primeros momentos comenzamos a gatear, amén. Comenzamos después a caminar como los niños, nos caemos, ¿verdad? Como los niños. Es decir, Jesús te hace pasar por prueba, no crees. Te hace pasar por otra, no crees. Te hace pasar por otra hasta que tú puedas creer en Él. Amén, que Él te va a libertar. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. No los veo convencidos. ¿Será que ya están durmiendo, amados hermanos? Como decía un hermano ahí, ayúdenme a predicar. Amén, gloria a Dios. Pero Dios quiere que a pesar de las tempestades, creamos que Él calmará la tempestad. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, amados hermanos, que creamos en Él siempre. Que todas nuestras cargas se las dejemos a Él, porque Él es el único que nos puede libertar. Y el varón le decía a una muchacha, yo doy paz, pero yo no la doy como el mundo la da. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Jesús nos da una paz, amados hermanos, que el mundo no ofrece. Porque el mundo te dice, vamos a gozarnos, van a la fiesta, se gozan, al día siguiente amanecen quizás de goma y amanecen enojados. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, pero Jesús nos da paz, y esa paz que nos da, amados hermanos, créanme que dura para siempre. Siempre y cuando creamos en Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Segunda de Samuel 22:2. Bendito el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 22:2. Digo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Amén. ¿Escucharon, amados hermanos? Aleluya. ¿O están dormidos? Gloria a Dios. Jesús es nuestra roca, mi fortaleza y mi libertador. Así es, aleluya. Así que, amados hermanos, creamos, confiemos en Dios. Como dice el tema, si estás en la roca, avanza con fe. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Así mismo nos vamos a ir a la primera carta de Corintios 10:4. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen calor? No vino nadie hoy, ¿verdad? ¿Cuántos tienen calor? Levanten la mano, ¿cuántos tienen calor? Poder de Dios, aleluya. Dios nos llena. Gloria a Dios. Así como tenemos calor, créanme que así es Dios de verdadero. Y así está en nuestros corazones. Amén. Santo es el que vive, aleluya. Corintios 10:4 les dije. Amén, aleluya. Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Amén, amén. Se convenció que no soy yo, amados hermanos, que le estoy inventando aquí, sino el Señor mismo está hablándonos que creamos y que fundamentemos nuestra casa en la roca. Amén. Amén, amén. Porque el Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos listos para la batalla, preparados. Amén. Tienen un dicho aquí los hermanos que hay que estar listos, peligroso también. Vivo, activo y peligroso. Amén, gloria a Dios, así es. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 2:4 al 6. Primera de Pedro.